de la alabanza. Gracias por cada instrumento. Gracias por tu presencia, Dios. Sean todos bienvenidos en esta mañana, amados hermanos. Por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo, que es el actor principal. Sin su presencia, estaríamos en este lugar perdiendo el tiempo. Sin la presencia de Dios, sería en vano estar en este lugar. Pero como está su presencia, sé que su bendición está y que algo Dios va a hacer. Por eso es importante entregarle todas las cargas, la alabanza, la adoración. Es hermoso exaltarte, Señor. Yo no sé usted, pero a mí me encanta servirle, adorarle, aunque me encantaría cantarle mucho más, pero Él sabe que no es lo mío. Pero igual uno lo intenta de la mejor manera, porque dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que usted adórele hoy al Señor, hermano, con la voz que tenga. Usted adórele, exáltele, porque Él es merecedor de toda exaltación. ¿Cómo no darte gracias, Dios? ¿Cómo no bendecirte? Te amo. La palabra que le quería compartir en esta mañana está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos 10. Gracias, Jesús. Gracias porque tu Espíritu Santo está en medio nuestro. Bendice a mis hermanos, Dios, que se han conectado en esta mañana aquí en Punta Alta, en Bahía Blanca, Señor, en Montehermoso, el anexo de Montehermoso, Señor. Bendice cada hermano, cada familia, en De la Garma, en Mar del Plata. Amado Señor, que tu bendición los alcance, que tu presencia, Señor, esté ministrando cada familia. Y a los hermanos que estamos en esta mañana aquí, en este lugar. Qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque aquí el Señor derrama bendición, fortaleza y vida eterna. Versículo 38. Tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu que está en esta mañana en medio nuestro. Cuando lo tenga me dicen amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén y amén. Bendita sea tu palabra, Dios. Bendita sea tu presencia en esta mañana. Qué maravilloso, qué poderoso, qué contundente que es Dios. Dice que Dios ungió a Jesús y también ungió a la iglesia con su unción, con el Espíritu Santo, para que los milagros ocurrieran, para que haya sanidades. El poder de Dios se manifiesta bajo la unción del Espíritu. El Señor es el que unge. Él es el que nos aparta. Él es el que hace la obra. Necesitamos disponer nuestras vidas y decirle, Señor, como ungiste a Jesús, unge nuestras vidas. Unge tu iglesia, Señor. Que la unción de tu presencia, de tu poder en esta mañana rompa toda ligadura del diablo, toda opresión. Dice a los oprimidos por el diablo. ¿Sabe que la opresión es algo que hace el enemigo? Y entendemos que es abusarse de autoridad sobre el más débil. Eso hace el enemigo. Aprisiona las almas, las oprime, se enseñorea de ellas. ¿Sabe? El que vino de haber sido libre por la opresión de Satanás sabe de lo que habla. El diablo inmundo hace eso, nos oprime. Entonces el Señor tiene que obrar y tiene que operar el Espíritu Santo para que podamos ser libres de toda opresión. Personas que sufren de depresión, de diversas enfermedades, aún en vicios y en tanta manipulación y tanta opresión
que el diablo ha puesto sobre nuestras vidas. Es sometimiento. Te somete a su voluntad. Eso es oprimir, sometimiento. Y cuando uno es débil, y el que viene a someterte, obviamente es más poderoso que uno. Por eso se aprovecha. Pero a eso vino el Señor. Primera de Juan 3:8, a deshacer toda obra de Satanás. Porque él es padre de mentira, él es un vencido. Y el Señor vino a eso, a deshacer toda obra del diablo. Con el poder de su palabra, con la presencia del Espíritu Santo. El Señor, aleluya, es la autoridad máxima en la iglesia. El Espíritu de Dios, aleluya. La palabra de Dios nos enseña que en los procesos, hermano, es necesario. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Señor te va a llevar como lo llevó a Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 4, después de haber sido bautizado, dice que fue lleno del Espíritu Santo y por el Espíritu fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para ser tentado. 40 días de ayuno y dice que tuvo hambre. Y el diablo sabía y vino. Porque el diablo inmundo, vencido, él también conoce la palabra. Pero ¿sabe? Al Señor no hay quien lo pueda vencer. Y le dijo, porque sabía que ya tenía hambre. Y si tú eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo y le refirió esta palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe? En el versículo 14 de Lucas 4 dice que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia que camine en el poder del Espíritu. Necesitamos nosotros, hermanos, esa unción que Dios ha derramado sobre sus hijos, sobre Jesús. Pero también Dios nos dio la autoridad, nos dio la potestad, porque somos sus hijos, para que andemos en libertad. Nosotros no podemos vencer la tentación, hermanos, si verdaderamente el Espíritu Santo no gobierna tu vida. Si la presencia de Dios no gobierna tu vida, hermano, tú no vas a poder pasar la tentación. Cuando fue llevado al desierto, al proceso, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Si usted realmente no busca la llenura del Espíritu Santo, usted no va a poder soportar la tentación. Usted es débil, hermano, porque operamos en la carne. Entonces te puede el alcohol, te puede la pornografía, te puede el tabaco, te puede la droga, te puede la mentira. ¿Por qué? Porque no está operando el poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos nosotros como hijos de Dios ser revestidos de esa unción para no andar oprimido, atado, encadenado por el diablo. Hay hermanos que se congregan, que vienen a la iglesia, pero siguen con la vieja vida, con sus viejos métodos, porque no han sido libres todavía. Y Dios vino a traer libertad de verdad. Vino a romper las maldiciones del diablo en tu vida, en la mía. Tenemos en este tiempo, hermano, la gloria de Dios, la manifestación de Dios, la unción de Dios. Qué hermoso es poder disfrutar la verdadera libertad. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, dice que no era como ahora. Dice que el poder de Dios se manifestaba. Dice que venía de tiempo en tiempo. En ocasiones de límites o en situaciones que Dios dejaba y preparaba para manifestar su gloria. Y no es que no estaba, sí estaba, pero hoy está en nosotros. Hay una palabra de Dios, tanta es la palabra de Dios y es tan hermosa. En el libro de Jueces, la palabra de Dios refiere que estaba Sansón. Conocemos la historia. En el capítulo 15, en el versículo 13, dice que lo entregaron a los enemigos, los filisteos, el pueblo, porque el pueblo tenía miedo, porque ellos estaban subyugados por los filisteos. Ellos realmente no tenían el valor, no podían enfrentarlo. Pero dice que lo ataron a Sansón con cuerdas nuevas y lo entregaron. Y dice en el versículo 15... que vino cuando los filisteos vinieron contra él y gritaban, dice que vino el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová sobre él. Aleluya. Y esas cuerdas dice que cayeron como hilo quemado. Hermano, se deshizo y dice que Sansón agarró una quijada fresca de un asno y mató a 1000 hombres. Hermanos queridos,
Ese poder, ese espíritu es el que opera hoy en día. Ese es el Espíritu Santo, pero no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra el mismo infierno, diablo inmundo, mentiroso y vencido. Por eso necesitamos la unción, por eso necesitamos la presencia de Dios. Es necesario operar en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Porque usted puede hablar en lengua, puede venir a la iglesia, podemos cantar, predicar. Hermano, lo más importante es el respaldo de Dios en tu vida. Es el respaldo de Dios, y Dios se maneja en el orden. Si no hay orden en mi vida y usted de la puerta de la iglesia se maneja como quiere, va a cualquier lugar, ni le pregunta, usted se mueve desordenadamente. Y tenga cuidado, porque algún día va a orar por alguien, y si esa persona se llega a manifestar y usted no está bajo el poder del Espíritu Santo, puede hacer un desastre en su vida. Hermano, tenemos que aprender el orden, el respeto. Primeramente al Señor, la investidura que Dios ha dado. Esta iglesia es del Señor, hermano. El Espíritu Santo es el dueño de este lugar, el que realmente ministra nuestras vidas. No es a parecer del pastor. No, hermanos queridos. Yo tengo a mi Padre al cual obedezco y conozco. Y por sobre todas las cosas el respeto, el temor, aleluya. Por eso qué hermoso es conocerle al Señor y movernos bajo la unción del Espíritu. Y no bajo mi voluntad y mi carnalidad. No, hermano, bajo la guía de Él. Entonces el diablo ya no puede, no tiene cómo, hermano. Si usted realmente se acomoda a Dios y busca la gracia, la unción y se aparta del pecado y de lo que verdaderamente a Dios no le agrada, usted le está cerrando todas las puertas al diablo. El diablo no tiene legalidad sobre usted. Pero si usted abre puertas, Él tiene legalidad. Y Él viene y te oprime, y te ata y te subyuga. Pero es necesario, hermano, que el diablo vencido no logre su cometido. Pero depende de mí, depende de usted, no de Él. Él ya es un vencido. El problema es si yo le abro la puerta. Por eso el Señor es bueno. Y Él vino a libertar a su pueblo. Él vino con poder, con demostración de poder, rompiendo cadenas y maldiciones. Aleluya. Cuando el pueblo está oprimido, el pueblo no tiene autoridad. Las vidas, hermanos, son oprimidas, viven enfermas, viven del pasado. Nunca pueden, no saben cómo, no tienen cómo. Porque no es con fuerza ni conocimiento humano, es bajo la unción del Espíritu Santo. Debemos caminar guiados por Él. Por eso dice en Juan 16:13, que llegará el día donde el Espíritu Santo, le dijo Jesús, vendrá y los guiará a toda verdad y a toda justicia. La iglesia del Señor es guiada por el Espíritu Santo. Aunque muchas veces no me guste, no lo entienda, yo debo obedecer. Qué bueno es entenderlo, qué bueno es conocerlo al Señor. El enemigo siempre se aprovechó. Los que venimos de una vida, hermano, habiendo sido atados por el enemigo, subyugados, encadenados en el pecado, y vimos la mano de Dios y el poder de Dios, hoy tenemos verdadera libertad. Hoy realmente uno viene y lo alaba y lo adora y se goza porque vivo en la presencia de mi Dios. Y puedo disfrutar de esta verdadera libertad. Lo que no pueden hacer los que están oprimidos. Para eso vino el Señor. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, relata la historia del endemoniado Garadeno. Este hombre dice que tenía legiones de demonios. Y dice que los demonios lo llevaban, andaba en los sepulcros, andaba de noche, gritaba, y dice que la gente le tenía miedo, lo ataban con cadenas, con grillos, pero era tal el poder que tenían de los demonios que no había nada que lo pudiera sujetar. Pero he aquí que llega el ungido, que llega el Señor, y cuando él lo ve, dice que lo primero que hace, va a donde está Jesús, temblando y se postra delante de él, diciendo: ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos? Eso hace el poder de Dios.
Eso hace la unción de Dios en tu vida. Los demonios se sujetan, los demonios se manifiestan. Cuando usted está lleno de la presencia, del poder, de la autoridad de Dios, aleluya, los demonios tiemblan. El poder de Dios se manifiesta. Los vas a incomodar. Vas a llegar a lugares donde las personas realmente no andan bien y los vas a incomodar. Porque el Espíritu Santo que está en tu vida, hermano, realmente confronta al enemigo y el enemigo se tiene que ir. Donde está la presencia de Dios, aleluya, no puede estar la presencia del enemigo. Él va a venir, te va a querer confrontar, pero usted se afirme, aleluya, con el Señor, no se aparte de Dios. Búsquele, llénese de Él, búsquelo en ayuno, oración. Bendita sea la gloria de mi Dios. Job 22:28 dice: en una cosa meditaré y me será firme, y en mis caminos resplandecerá la luz de mi Dios. Me afirmaré en el camino de mi Dios. He determinado seguirte, Señor. He determinado no apartarme de ti. Ya no quiero vivir bajo la esclavitud, Señor, del enemigo. Ya no quiero vivir en derrota, Señor, sino quiero vivir, Padre, una vida de victoria. Es una vida de poder, es una vida verdadera. Y cuando llegó Jesús, le decía que se vaya. Y ellos les rogaban que le dejasen ir a un hato de cerdo que estaban ahí. Y dice que Jesús le dio permiso. Ellos deben pedirle permiso al Señor, hermano. Mire la autoridad que Dios tiene y que Dios le dio a su Hijo, pero también se la dio a la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad de Dios si verdaderamente caminamos por el Señor, por la verdad. Por eso dice Juan capítulo 14, versículo 12. El que cree en mí, las cosas que yo hago, aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Eso es, hermano. Esa es la iglesia del Señor, una iglesia victoriosa, una iglesia que se mueve en el poder y en la autoridad que fue delegada por nuestro Dios. Entonces los demonios tuvieron que salir. Me sorprende el versículo 17 de Marcos 5. Dice que los que estaban ahí del pueblo, que se enteraron y vieron toda esa secuencia, le pedían que se vaya. Pero sabe, yo le diría: Señor, vení acá, no te vayas de esta ciudad, de esta nación. Libertanos, Dios mío, de toda opresión, de todo espíritu inmundo, Señor. Pero sin embargo, le pedían que se vaya de sus contornos. Eso hace la presencia de Dios. Eso hace el poder de Dios, eso hace la unción. Es tan bueno Dios, para que ya no andemos, hermano, en opresión. Que ya no seamos, hermano, felpudo del diablo, sino que seamos verdaderamente hijos llamados a libertad. Ya no ando en opresión. Ya el diablo fue vencido. Para eso necesitamos nosotros, hermano, que Dios nos revista de su unción, que Dios nos revista de su gloria, de su poder, para poder deshacer toda obra del diablo. Para eso te llamó el Señor. Para eso Dios nos llamó, iglesia. Para que seas investido del poder de lo alto. Con demostración de poder se mueve la iglesia. Con vidas sanadas, transformadas, cambiadas, libertadas. Por la mano de Dios, por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, dice que Jesús enseñaba en la sinagoga. Y dice que había una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada y no se podía enderezar. No sé cuántos en esta mañana, quizás no sea físico, quizás no te puedas enderezar de los problemas, quizás de las enfermedades familiares, de la economía, que vivas siempre hincado, como que el diablo te ató, te subyugó y no podés levantarte. Pero Jesús estaba ahí como está en esta mañana en este lugar.
Yo no sé cuántos años llevas esperando un milagro en tu vida, pero aquí está en esta mañana el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como dice Hebreos 13:8. Es la presencia y el poder de Dios. Y Jesús la llamó a la mujer. Poderoso nuestro Dios. Y dice que cuando la llamó y la mujer fue delante, dice que puso sus manos sobre ella y oró por ella. Y esta mujer se enderezó. En el instante fue sana. Eso hace nuestro Dios. Por eso dice en Marcos capítulo 16, versículo 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tremendo el poder de Dios. Si me vienen cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y estos sanarán. Eso es, hermano, la iglesia de Dios. Una iglesia de poder, donde los milagros, aleluya, siguen operando bajo la unción, bajo la administración de Dios. Nosotros nada podemos hacer, nada podemos dar. Para eso está la presencia del Espíritu Santo. Para eso está el Señor. Por eso el Señor quiere operar milagros en tu vida, como en la mía, como en mi familia, aleluya. Pero debo confiar en Él. Debo saber que Él es real, que Él es poderoso, que su mano no ha cambiado. Sabe, el diablo viene para someterte y muchas veces te vas a tener que correr de situaciones para que Dios pueda cumplir ese propósito en tu vida. Sabe que el enemigo usa personas, hermanos, para que realmente nosotros no podamos terminar lo que Dios quiere, pero en el nombre de Jesús necesitamos determinación. Yo te he creído a ti y no a las circunstancias. El temor, la opresión, es eso. No te deja avanzar, te paraliza. Y este relato de 1 de Samuel 17 es explícito, es claro en esto. Que venía este gigante y los amenazaba y los amedrentaba. Así opera el enemigo, con malas noticias. Y ellos, como ya no estaba la presencia de Dios, aunque era el pueblo de Dios, había temor. Usted puede estar en la iglesia, somos el pueblo de Dios, pero tiene que estar la presencia de Dios sobre tu vida. Tiene que estar la gracia, el favor, la unción de Dios sobre su vida. Porque somos templo de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 19, o ignoráis que vosotros sos templo del Dios viviente. ¿Qué es ser templo? El lugar donde habita la gloria de Dios. La presencia de Dios reposa también sobre mi vida. Reposa sobre la iglesia. Pero tenemos que caminar, hermano, en autoridad, en santidad. Y santidad es caminar por la palabra. Caminar en santidad es obedecer a la palabra de Dios. Eso es santidad. Y entonces vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Bendita sea la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Porque es tuya la obra, Señor. Solo tuya. No hay otro Dios como tú. Entonces dice que agarra en el versículo 30, se tuvo que correr, dice David. 1 de Samuel 17:30, se tuvo que correr porque el hermano de él, el mayor, Eliab, cuando lo vio, lo discriminó, habló mal de él, lo chicaneó. ¿A qué has venido? ¿Para ver la batalla? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Versículo 29 le dijo David, ¿esto no es mero hablar? ¿Qué he hecho yo? Así se manifiestan. Vas a estar en lugares donde Dios te va a llevar, pero se van a levantar contra ti. Pero tenés paz y seguridad, hermano, de que Dios te va a respaldar. No te desenfoques del propósito de Dios en tu vida. Porque el diablo lo que busca es desenfocarte, que te pongas a discutir. No, hermano, el evangelio no es para discutir. Por eso dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con espada, no es con tu fuerza, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Entonces él se desentendió y siguió preguntando,
porque él escuchó a este paladín, a este Goliat, cómo desafiaba al pueblo del Dios viviente de Saúl. Cómo los desafiaba y ninguno se animaba. Pero él los confrontó. Aún al rey le dijo, no tenga temor, rey, señor mío, porque tu siervo va a ir. Yo voy a ir. Y él lo miró y dijo, pero tú no puedes. Eres apenas un muchacho. Pero qué hermoso cuando él le refiere, tu siervo era pastor de oveja. Y cuando venía un oso, un león, yo iba atrás de él. Si agarraba algún corderito, yo iba y se lo sacaba. Y si quería hacerme algo, yo iba, me volvía y lo mataba. Este incircunciso será como uno de ellos. Tremendo. Porque Jehová que me guardó, también me guardará de él. Lo que hace una persona que depende de Dios, le da la gloria siempre a Dios. Yo sé que Dios me dará la victoria. Yo veré su gloria, veré su mano poderosa. Veré, Señor, porque tú eres el que respalda y el que levanta mi cabeza, el que me unges con aceite. Ese es mi Señor. Bendita sea el Dios Todopoderoso. Dice el Salmo 68:1, levántate, oh Dios, y sean esparcidos todos tus enemigos. Aleluya. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos todos. Aleluya. Los que se levanten contra tu pueblo. Todos aquellos, Señor, que vengan contra tu iglesia, se desvanezcan, Padre. Declaramos nula toda obra de Satanás. Señor, toda enfermedad del diablo, cancelamos en esta hora, Dios mío. Así como tú oraste, Padre, por esta mujer que llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad. Oh, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo se va fuera de la iglesia, de los cuerpos sanos, vida sana. La iglesia de Cristo es una iglesia sana, es una iglesia poderosa, es una iglesia que avanza en el Espíritu y somos guiadas por Él y debemos aprender a caminar sobre las aguas, sobre lo natural, porque eso lo hace el Señor, eso lo hace el poder de Dios en nuestras vidas. A eso vino Cristo, a deshacer toda obra del diablo. No te amedrentes, no tengas temor, aférrate al Señor, llénate de Él, búscale, apártate del mal y verás el respaldo, la gloria del Señor sobre tu vida y los milagros ocurrirán. Vidas cambiadas, pero para eso primeramente mi vida tiene que ser cambiada. Mi vida tiene que ser libertada. Porque dice en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 29, nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte si primero no le ata para saquear su casa. Cuando usted está lleno de Dios y usted va a la casa de su familia, usted en el espíritu ate todo demonio. Se tienen que sujetar para que usted ore direccionado por Dios. Y su familia y sus hijos, sus nietos sean libres, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere. Que usted pueda tomar la autoridad. Que usted pueda revestirse en esta mañana de la unción del Espíritu Santo. Y usted pueda ver la gloria de Dios manifiesta en su vida. Pero cuando uno es libre sabe de lo que habla. Y yo le dije, Padre, tú me libertaste. Así voy a libertar a mis hijos, a mis nietos, a mi generación. Diablo vencido, diablo mentiroso, te recuerdo, aleluya, que mi Cristo te venció en la cruz del Calvario, porque dice Mateo capítulo 11 versículo 12 que desde el tiempo de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatamos las bendiciones del Padre. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hermano, te toca, te da vida, te transforma de adentro hacia afuera y caminas en autoridad. Caminas en verdad y en justicia, pero no en mentira, no en engaño, no en la emoción, con el respaldo de Dios. El respaldo de Dios, hermano, tiene que estar en tu vida, en mi vida, en la iglesia. ¿Sabe lo que es el respaldo de Dios? Es que cuando usted ora por alguien, algo tiene que ocurrir. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12. De esta manera la palabra de mi Padre. Dice que estaba Pablo y oraba y dice que a él le traían las prendas.
de los enfermos, de los endemoniados, pero dice que Dios lo usaba de una manera gloriosa. Dice que hacía milagros extraordinarios el Señor por las manos de Pablo. Oh, levanta a Pablo en este lugar, Padre. Levanta guerreros, levanta hombres y mujeres para que realmente vean tu gloria y que puedan ver, Señor, tu favor. En el nombre de Jesús, aleluya. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 15, dice que sacaban los enfermos y dice que al pasar, al menos Pedro, la sombra de él, pasar por algún enfermo eran sanos. Esa es la unción. Eso es lo que la iglesia tiene que tener, que cuando entren, Señor, por esa puerta puedan sentir tu presencia, que haya sanidad, que haya libertad, aleluya. Esa es la iglesia de Cristo, es una iglesia verdadera, es una iglesia de poder, donde el diablo no tiene arte ni parte. Satanás, diablo vencido, en el nombre de Jesús, aleluya. Resistimos toda obra del enemigo, resistimos toda obra de maldad en el espíritu, aleluya. Lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera por el poder de la palabra. La palabra tiene poder. La palabra, cuando es ministrada por el Espíritu Santo, rompe maldiciones, rompe cadenas, aleluya. Porque el diablo también nos conoce. Porque el diablo también sabe cómo andamos. Por eso no sea ligero en poner las manos, en andar por afuera sin autoridad. ¿Sabe para qué está la iglesia, hermano? La iglesia está puesta por el Señor. Y le guste a usted no el pastor y la autoridad de la iglesia. Si usted de la puerta visita, va a hospitales, vaya donde quiera. Si usted realmente no es ministrada por el Espíritu Santo o no sos ministrado, te puede ir mal. Te puede ir mal, hermano. No se trata de que porque soy cristiano. No, hijo. Acá se trata de siervos preparados, ungidos, apartados para la obra del Señor. Porque también en el libro de los Hechos, capítulo 19, del versículo 13 al 17, relata esta historia. Que habían unos que exorcizaban por la calle. Eran 7 hermanos de un tal Exeba, que era principal de los sacerdotes. Mire usted, de la religión de esa época. Y entraron a la casa donde había un hombre que estaba endemoniado. Los demonios que estaban en esa persona le dijeron: ¿y ustedes quiénes son? Porque a Jesús conocemos, y también a Pablo. Pero ustedes, dice que 7 no pudieron contra él. Y salieron desnudos, golpeados, avergonzados. Hermano, ¿sabe de qué me habla esto? De que cuando no estás preparado, cuando no sos enviado, la podés pasar mal. Pero ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios. Porque Dios le da sabiduría y entendimiento a la iglesia. El que realmente entiende esto, sabe que tiene que andar ordenadamente. Y no a muchos les gustan estar en orden. No, hermano. No, usted puede ordenar su casa y haga lo que quiera en su casa. La obra del Señor es perfecta. La obra del Señor tiene alguien que la rige, que es el Espíritu Santo. Él es el que dice: envíalos, ora por ellos, porque yo estaré con ellos. Y ahí se va a cumplir Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré paz. ¿Sabes por qué muchos andan torcidos, viven mal, siempre con problemas? Porque andan desalineados, hermano. Pero voy a la iglesia, colaboro, ayudo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con el apartamiento de Dios? Con el ungimiento de Dios. Dios, hermano, quiere llenarte, pero te tiene que preparar primero. Tiene que fortalecerte, tiene que aprobarte Él, no el hombre. Así yo lo envíe, yo me puedo equivocar. Guárdame, Señor. Guárdame, Señor, de ser de tropiezo a tus hijos, a alguno de tus pequeños, Señor. Porque te voy a decir algo, con el diablo tampoco se juega, ¿eh? Eso de que no tiene poder, mentira. El diablo sí tiene poder. No más que nuestro Dios.
Por eso cuando usted está sujeto al Espíritu Santo, ellos se tienen que sujetar. Pero si usted no está sujeto y anda desordenadamente, quédese tranquilo que no se van a sujetar de ninguna manera. Pero cuando usted es libre y es lleno del Espíritu Santo, usted tiene que cuidar aún su vida. Porque también dice en Mateo 12, versículo 43 al 45 y 46, dice que el espíritu inmundo que sale del hombre o de la mujer anda por lugares secos buscando dónde habitar. Y como no hallan, dice, vamos a volver a la casa donde estábamos antes. ¿Por qué tenemos que salir de ahí? Vamos a ver cómo está. Y dice que llega y la encuentra ordenada, limpia, pero vacía, sin la presencia de Dios. ¿Y qué hacen? Llaman a 7 peores y se instalan en esa vida. Y esa vida termina como el endemoniado Garadeno, lleno de legiones. Hermano, sea sabio a lo que Dios enseña, a lo que la palabra establece. Lo establece para mí primeramente como pastor, pero también para la iglesia. Hermano, acá el único verdadero y poderoso es el Espíritu Santo, no nosotros. Él es el que hace los milagros, el que sana, el que restaura, el que llena. Él es, solo Él, la gloria absoluta es de Él. Por eso dice que anduvo Jesús en el poder del Espíritu. Y esa es la iglesia del Señor. Caminar bajo el poder de Dios, bajo la mano poderosa de Dios, bajo la guía del Espíritu. Y no en mi razonamiento, mis capacidades, mis estudios. No, hijo, revelación del Padre. Porque dice su palabra en Efesios 1, versículo 22, que el Señor sometió todas las cosas y las puso bajo sus pies y la dio por cabeza a la iglesia. Aleluya. La iglesia tiene el poder sobre toda potestad del enemigo porque Cristo así lo determinó, y la iglesia camina por la verdad. La iglesia camina en el mundo espiritual y todo lo que no es del Señor se desvanece, cae por tierra, se tendrá que marchar. Aleluya. Porque no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo uniforme, es un cuerpo sano, es un cuerpo santo, íntegro. Oh, Ramacandalaya, esa es la iglesia del Señor. Por eso usted va a ver que muchos no coinciden, como que muchos no encajan. Usted no se preocupe, usted ore a Dios, porque los que verdaderamente encajan son los que son puestos por el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 10, en el versículo 1, dice que el Señor envió a los discípulos de 70 y los envió de 2 en 2. Eso es autoridad. Los preparó, los ungió y los envió. Y dice así, versículo 2, la mies es mucha, los obreros pocos, rogar al Señor de la mies que envíe obreros fieles a su mies. No gente preparada, me cayó bien, es amigo mío, es mi hija, mi hijo, mi nieto, mi pariente. No, Señor, envía obreros fieles, obreros que amen, Señor, tu obra. Y dices que iban con la autoridad de Dios. Versículo 17 dice que volvían los 70 contentos, saltando. Pero recuerde esto, fueron enviados por el Señor. No se movieron en la carne. No, fueron enviados. Cuando alguien envía, bendito Dios, como los hermanos de Montehermoso, Dios me dio la autoridad y la gracia para enviar a mis hermanos, porque ustedes tienen el respaldo del Señor. Eso hace Dios. Respaldo espiritual, no a mi manera. Y volvían contentos. Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18, Jesús le dijo de esta manera, he aquí yo veí a Satanás caer del cielo como un rayo. Y os doy potestad, le dijo,
para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo demonio, sobre todo lo que se te levante. Dios te dio poder y autoridad, aleluya, para que puedas caminar sobre ellos. Eso es autoridad, eso es unción, eso es respaldo del Señor, aleluya. Cuando el enemigo venga contra ti, en el nombre de Jesús, échalo fuera. En el nombre de Jesús, si estás lleno del poder de Dios, se tienen que ir, aleluya. Si no, andarás corriendo, andarás temeroso, no podrás dormir, no vas a saber lo que hacer. Pero si estás lleno del Espíritu Santo y la autoridad, usted tiene que responder por lo que Dios le ha dado. Porque si yo digo algo que verdaderamente no es real, después vienen las consecuencias. Por eso dice capítulo 10 de 1 de Corintios 12, versículo 12, que el que cree estar firme, cuide de no caer. Guárdanos de no caer, Señor. Y el versículo 20 del capítulo 10 me encanta, que dice: el Señor les dijo, pero no se sorprendan, porque los demonios se sujetan. No, gócense, porque sus nombres no se han quitado del libro de la vida. ¿Sabe por qué dice eso? Porque muchos se confundieron. Y en vez de darle la gloria a Dios, pensaron que eran ellos. Por eso, el Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice de esta manera: antes de la caída vino la altivez, vino la soberbia, el que creyeron que era por ellos. No, Señor, es por ti, solo por ti. Para que usted reciba eso y yo reciba lo de Dios, debo humillarme cada día y entender que todo lo que pasa es gracias a Él. Y es por Él. Usted solamente créale a Dios. Usted pídale a Dios, hermano, esa doble unción del Espíritu que venga sobre su vida. Ese respaldo, esa autoridad, venga sobre su vida. Y que usted pueda andar de poder en poder y de victoria en victoria. Aunque Satanás se levante como río, dice Isaías 59, versículo 19, el Espíritu de Jehová que está sobre mí me levantará como bandera de victoria. Andaré en las alturas, aleluya, declarando victoria, declarando al diablo derrotado, derribado, aleluya. Mi Padre lo venció, mis hijos lo alabarán, mis nietos lo alabarán. Eso yo lo debo declarar. Oh, Rama Candalaya, yo lo creo, Señor, por eso lo declaro. Creí, por lo tanto hablé. Veré tu gloria, veré tu manifestación, veré tu obra en Bahía Blanca crecer, Dios mío, en Monte Hermoso, y donde tú nos envíes, llevaremos la palabra, llevaremos tu presencia, llevaremos la verdad, aleluya. Ese es el poder de Dios. Para eso Dios te llamó, para investirte de su presencia, para los desafíos que vienen. Tienes que estar preparado, tienes que ser ministrado, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Eso realmente hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que amarlo, hay que decirle: Señor, entrónate en mi vida, no te vayas de aquí. Tú eres lo más importante, tú eres todo para mí. Eres el dueño de la obra, eres el dueño de esta iglesia. Gracias a ti, por ti estamos aquí. Sí, Señor, porque a ti te plació, porque hemos hallado gracia delante de tus ojos. Que nunca se te olvide que te saqué detrás de las ovejas y te di un pueblo. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Te transforma, te cambia, te unge. Porque Dios lo ordena. Porque el Espíritu Santo siempre está listo para cumplir la orden del Padre. Sí, mi Dios. ¿Cuánta gente ha profetizado y hablado en la carne? Amado Padre, ten misericordia, diciendo: esto viene para tu vida, esto viene. Señor, que seas tú, que verdaderamente sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra, Dios mío. Hoy en este tiempo donde todo es prosperidad, donde todo es banal. No, hermano, oh, cuida tu vida, cuida tu alma. Cristo viene pronto. Oh, Ramacamandalaya, el Espíritu Santo está en este lugar. Él quiere salvar tu alma. Él quiere realmente glorificarse en tu vida. Eso es lo que Dios quiere.
Y todo lo demás, como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura. Busca primeramente lo de Dios. Deja el pecado, deja la mentira, deja la arrogancia, deja la altivez, deja la soberbia, deja el orgullo, deja la carnalidad, deja todo lo que no sirve y empieza a humillarte, aunque la carne no quiera, porque esta no quiere, esta pelea contra el espíritu. Pero cuando tú te humillas, cuando tú lloras, cuando tú clamas, algo Dios ha de hacer, algo Dios va a hacer en tu vida, se va a manifestar de una manera poderosa y tu vida será transformada. Tu vida caminará por la palabra y por el poder de Dios. Ese es el Espíritu Santo que te hace doblegar, que te hace arrodillar, que te hace depender solo de Él. Es hermoso depender de Dios. Es hermoso saber que Él está contigo y te da paz. No hay nada más hermoso que decirle: Señor, yo quiero conocerte. Yo quisiera que tú seas mi amigo. Sé mi amigo, Señor. Yo quisiera tener una amistad contigo. ¿Cuánto hay, Señor, que me llaman amigo? Pero verdaderamente no lo soy. Qué triste cuando llamas amigo a alguien y tus hechos demuestran lo contrario. Porque un amigo está en las buenas y en las malas. El que es amigo, no importa si no tengo nada, aunque sea tomar unos mates, pero yo quiero estar contigo. Quiero charlar. Porque eso es amistad. Amistad es poder ser confidencial. Cosas que nos pasan. ¿Qué mejor amigo que Él? ¿Qué mejor amigo que no te va a fallar? Que no va a divulgar nada de lo que vos le decís, sino que va a venir, te va a llenar, te va a amar. Y yo le digo: Señor, yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero, Señor, que tú me aceptes como tu amigo. Que yo pueda contar con un amigo fiel. Que más allá de todo lo que tú me puedas dar, que es hermoso, por cierto, que es la unción que uno desea, pero que sea siempre para darte la gloria a ti. Que no sea para creerme más que otro, para mirar por sobre el hombro a los demás. No, Señor, que todo lo que tú me des sea para dar. Mire, si hay algo que yo le pido a Dios, le digo: Señor, a mí bendecime. A mí no me des poco, a mí dame, Dios. Porque tú sabes en mi corazón que yo pretendo, Señor, también darle a los demás. No hay nada más hermoso que ser bendecido para bendecir. Por eso el Señor en Mateo 10:8 dice de esta manera: porque le da la comisión y los envía, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Sabe quién hace eso? El que verdaderamente recibió gratuitamente de Dios. El que no recibió y solamente fue en su razonamiento, anda en cosas que realmente a Dios no le agrada. Y cree que todo es motivacional, que todo es por plata, que todo es por canje, por conveniencia, por amistad. No, hijo, de agradecido. La unción quiere venir sobre tu vida. El poder de Dios se quiere manifestar. Se querían ir. Hechos 1. Y querían salir y le dijo: Señor, no, tranquilo. Versículo 8. Quédense aquí en Jerusalén. Y saldrán cuando sean embestidos por el poder de lo alto. Y que esta sea la mañana donde Dios te envista de su gloria, de su poder. Y ahí le serás testigo. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí le serás testigo en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu vecindario, en tu ciudad y donde Dios te envíe. Eso es lo que quiere hacer Dios. Él quiere investirte en esta mañana de su presencia, de su poder, de su gloria, para que hagamos su obra. Porque la obra de Dios no se hace en la carne, no se hace en el conocimiento humano. No, Señor, se hace dirigido por el Espíritu, guiado por el Espíritu siempre. Porque Él es el dueño de la obra, es el dueño de mi vida, es el dueño de tu vida. Ahora yo te pregunto, no me conteste, ¿realmente tu vida la dirige el Espíritu Santo? ¿Tu vida la guía el Señor? ¿Las decisiones que tomás le consultás a Dios?
Se cumple lo que dice el Salmo 37:23, que por el Señor Jehová son ordenados los pasos, el caminar del hombre, y Él es el que tiene que aprobar nuestro caminar. Que Dios se te revele y que Dios se glorifique en tu vida, y ya no andarás subyugado por el diablo. Ya el diablo no tiene con qué amenazarte. Por más que venga, hermano, es como golpear contra un muro. No podrá, no podrá, porque Dios está en esta mañana aquí para levantarte. Dice el Proverbio capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, aleluya. A él correrá el justo, aleluya, y será levantado. Él es torre fuerte, él es nuestro Dios. A él correrá la iglesia, a él, solo a él, y seremos levantados, seremos ungidos por el poder de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo traía a mi vida, a mi corazón, para que te hable, iglesia. Debemos andar como hijos, aprobados por Él, guiados por Él. Enciérrate, búscale, búscale. No con métodos humanos. Algunos dicen 3 días acá, 4 días allá. No, hermano, búscalo acá en tu corazón. Búscalo acá adentro. Decirle, Señor, haz un cambio en mi vida. Transforma todo mi ser. Porque tú eres Dios. Yo necesito un cambio. Yo necesito y anhelo ver tu gloria. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en esta mañana. Matrimonios. Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir matrimonios y unirlos como cordón de 3 dobleces. El diablo viene y te apalea y quiere volverte al pasado y te trae pensamientos de derrota, como que fuiste condenado, que ya para ti no hay esperanza. Mentira, diablo inmundo. Hoy es día de amor y misericordia. Sí, Señor, Lamentaciones 3:21, no hemos sido consumidos, Señor, por tu misericordia en esta mañana. Por eso estamos aquí. Padre, yo bendigo tu iglesia. Póngase de pie todo aquel que pueda. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la alabanza. El Espíritu Santo está aquí. Puedo sentir su presencia. Tú estás ministrando, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí. Tu bendita presencia, Señor, nos trajo para fortalecernos, para llenarnos de tu poder, para llenarnos de tu palabra en esta mañana. Tu palabra cobrará vida. Esta palabra, Señor, va a germinar. Como dice Isaías 55:11, no volverá vacía, sino que va a producir en mi vida, Señor, por el cual tú la has soltado en esta mañana. Yo te doy gracias, adoramos. Gracias por mis hermanos que se han conectado. Gracias, Espíritu Santo.